¿Cómo están? Bueno, yo voy a hablar de... Vamos a pasar muy rápido. La idea es poner en su cabeza todos los conceptos que deberían ser tenidos en cuenta en un proyecto de gran escala de Drupal. No estamos hablando de instalar un Drupal, ir a la interfase y activar módulos, sino estoy en un proyecto de gran escala. ¿Qué necesito saber? Lo llamo un body of knowledge. No sé si ustedes conocen el concepto de body of knowledge. Es básicamente un grupo de conceptos que debo tener para realizar una tarea X o Y. En este caso es Drupal Development. Vamos a ir muy rápido porque no hay mucho tiempo. Vamos a pasar por encima. Sigan. Y vamos a ver. Entonces, primero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Carlos Ospina. Yo trabajo para Acquia. También me quiero disculpar, no voy a caminar mucho. Usualmente me muevo por el cuarto, pero me doblé el tobillo anoche y toca estar listo para la fiesta de esta noche. Soy un Technical Account Manager en Acquia desde el 2015. Technical Account Manager básicamente significa soy un consultor para clientes élites en sus proyectos. Me asignan unos clientes y yo les ayudo a ellos a guiar su proyecto en Drupal y en todos los aspectos necesarios. He estado con Drupal desde más o menos el 2012. He estado involucrado con la comunidad Drupal, tanto aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos, que es donde vivo. Y soy un instructor de Taekwondo. Eso es por si a alguien no le gusta la presentación. No, realmente algunos de esos conceptos que yo uso los he aprendido como instructor de Taekwondo. Darme cuenta que es importante saber el por qué tengo que hacer X o Y cosa. Ese soy yo con el sombrero Drupal. Esa es una foto de Drupal con New Orleans. Y se me olvidó el sombrero. Muy bien. ¿Qué es esto? Lo principal de esta charla es hablar sobre los conceptos que ustedes deben o deberían tener en un futuro si están trabajando en un proyecto a gran escala en Drupal. Si son nuevos a Drupal o si ya han trabajado con Drupal, son esos conceptos que en mi experiencia como TAM y con otros TAMs hemos descubierto que no siempre el equipo, mi cliente, conoce. Y es bueno que los tengan en cuenta porque para poder planear el futuro, debo saber hacia dónde quiero llegar. Es algo que queremos llegar a tener. Es como sería todas las cosas que quisiera tener en un proceso de desarrollo de Drupal, idealmente. Yo les pido que usen lo que es como una aproximación de caja negra a todos los conceptos. Lo aplico mucho en mi aprendizaje personal y es así de simple. Muchos de ustedes, por lo que veo, están empezando, ¿sí? Hay demasiado que aprender. Es bueno saber qué es lo que tengo que aprender, pero no se pongan a aprender todo. Dejen cosas como caja negra. Funciona. Un ejemplo, yo soy frontender. Si van a empezar a hacer frontend, primero yo empezaría con el CSS y el Sass. Y aprendería eso, porque es lo primero que me va a permitir cambiar tamaños, colores, lo que sea. Hay templates, deberían saber que hay templates. Hay funciones de preprocesamiento en Drupal que deberían saber que existen, pero no necesitan entenderlas. Hasta que no llegue el momento en que tienen que cambiar un template por A, B o C motivo, no abran esa caja negra. Y eso facilita el aprendizaje. Y muy importante cuando se está planeando un proyecto, planeen para hoy, pero prepárense para el futuro. ¿Qué debo tener en el futuro? De nuevo, ¿por qué? Ayudando a nuevos clientes, me he encontrado que cuando vamos a hablar de, ¿cómo vamos a organizar su proceso? ¿Cuál va a ser su proceso de desarrollo? ¿Cómo van a organizar el proyecto? No todo el mundo tiene el mismo conocimiento. Muchas veces hay conceptos básicos de aquellos ¿quiénes llevan con Drupal más de 1 año, 2 años? Son conceptos que nosotros consideramos normales, pero que sorpresivamente no son tan comunes. La idea es tener un common ground, partir del mismo punto todo el mundo,
Drupal como proyecto open source, yo he estado con open source desde el 96 y me parece muy interesante porque Drupal adora buenas prácticas. Todos los expertos en Drupal siempre le van a... Ningún experto involucrado en la comunidad le va a decir, no, bájelo de Drupal.org y ya, y córralo y monte módulos apenas pueda. Siempre le van a decir, no, sí, piensa en un desarrollo local, piensa en tener un servidor de estas características, necesita continuous integration, etc. Y son todos esos conceptos de los que vamos a hablar muy rápido para que estén en su cabeza. Y muy importante es cuando están enfrentándose a un proyecto pequeño, grande, mediano, planeen, o los equipos deben planear para su realidad, pero prepararse a crecer y dirigirse en la dirección correcta. Ok, entonces vamos a hablar de todos estos son en general hasta ahora los tópicos o los temas que yo he identificado que un equipo debería tener en cuenta cuando está planeando. Es cómo creo mi workflow, cómo creo mi flujo de trabajo, conceptos generales de Git y control de versión. Este es el paso 1 que deberían saber y es en el que me voy a extender un poco más. Conceptos básicos de desarrollo Drupal, conceptos básicos de administración de sistemas, de servidores. Drupal es un sistema muy poderoso. Algunos argumentan que no sirve para proyectos pequeños. Yo estoy en desacuerdo. Para mí, la herramienta ideal es la herramienta que yo conozco, no la herramienta que funciona para el proyecto. Pues sí sería ideal, pero si no la conozco, no voy a rendir. Vamos a hablar de DevOps, que es el tema de moda. DevOps significa operaciones de desarrollo. ¿Cómo automatizo esas operaciones manuales que yo hago en el desarrollo para que en el momento en que quiero hacer algo, cada vez que termine de desarrollar una nueva característica de mi sitio, no tenga yo que repetir 150 pasos, compilar el SAS, copiar los templates, mover mis módulos, activar módulos, desactivar módulos, subir un view, no sé, etc. DevOps busca cómo se automatiza eso. Vamos a hablar de unos principios de diseño generales, no estoy hablando de diseño gráfico, simplemente, sino de diseño de su proyecto, conceptos básicos que serían buenos siempre tenerlos en mente cuando están pensando en una nueva característica o una nueva funcionalidad. Vamos a hablar de governance, que no sabría bien cómo traducirlo, pero es cómo manejan ustedes su código, su proyecto, su Drupal. Cómo hacen que su vida sea más fácil en el futuro cuando tengan que hacer actualizaciones, cuando tengan que adicionar nuevas características, etc. Vamos a hablar un poco de Project Management, las estrategias. Básicamente ágil, Drupal es ágil. Ágil es la nueva tendencia de manejo de proyectos que lo que busca es que sea iterativo y que se pueda hacer un desarrollo donde el camino del proyecto se dibuje a medida que lo desarrollo. Hay unos conceptos ahí muy importantes para mí. Vamos a hablar de cuál es la composición ideal de un equipo Drupal, de desarrollo Drupal. Y finalmente, por qué la comunidad Drupal es importante en esto. Entonces empecemos con lo primero. ¿Cómo se crea un flujo de trabajo? Cuando piensen ustedes en crear un flujo de desarrollo o de trabajo para su equipo o para su proyecto o para lo que estén haciendo en Drupal, lo primero que deben pensar es qué funciona mejor para ustedes. Como instructor de taekwondo nosotros enseñamos a hacer sparring, pelea. Practicamos N1000 drills. Patada al pecho, patada a la cabeza y practicamos. Pero al final, cuando me toca a mí enfrentarme en un combate o estamos entrenando, yo debo usar lo que funciona para mí, para mi cuerpo. Yo estoy viejito, no tengo elasticidad, no puedo estar pensando en golpear a todo el mundo en la cabeza. Así lo practiquemos, debo ver qué sirve para mi cuerpo, para mi velocidad, etc. Lo mismo es en desarrollo. Podemos hablar que hay, y vamos a verlo, que hay test funcionales. Pero si ustedes tienen un equipo que hasta ahora está empezando en PHP y en Drupal, no tiene sentido que quieran meter eso en su flujo de trabajo. Todavía no están preparados. Ténganlo en cuenta, porque algún día su flujo de trabajo debería incluirlos, a medida que su proyecto crece. Pero lo que funcione para ustedes. La documentación es un organismo vivo. Gran error que yo siempre he visto es la gente documenta un proceso y ahí lo deja y nunca lo cambia.
¿Y qué tal es su proceso? No, es horrible. No puedo hacer nada porque es muy complicado. Cámbienlo como equipo, encuentren, hey, esto no está funcionando, o acabo de descubrir algo que es más cómodo de hacer. La documentación es viva. Hoy me sirve de una manera, mañana, y lo he visto hacer en clientes grandes, puede funcionar de otra manera. Un buen ejemplo, un cliente mío es AMD, ¿conocen AMD? Los procesadores. Ese es uno de mis clientes. Teníamos un proceso de manejo de CSS, yo les enseñé a usar Extends con SAS, y al otro día ya reescribieron cómo hacer CSS porque funciona mejor. Entonces es una documentación viva, debe tener en cuenta la diferencia de un equipo local contra un tercer equipo. Hay diferencias y ya vamos a ver por qué. Documenten el código, no solo documenten procesos, documenten el código. Siempre busquen tener un mejor flujo de trabajo y lo más importante, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se crea un flujo de trabajo? La idea es, voy a empezar a documentar mi flujo de trabajo. ¿Cuál es mi foto hoy en día? Descríbanlo correctamente. Posiblemente es, no, bajo un módulo manualmente, alguien decía en el ejercicio de ayer inicial de Drupal, bajo el módulo de Drupal Dodor, me meto a Extend y lo habilito. ¡Listo! Ese es su proceso hoy en día. Documentenlo. Luego, documenten cuál es su estado ideal, o su primer estado ideal. No, quisiera tener un proceso que automáticamente me cree la máquina virtual para desarrollar localmente, donde una persona que no sepa nada, simplemente corra un comando y ya, se pone a cambiar código y funciona y lo puede ver localmente. Digan eso y luego empiecen a escoger unos pocos malos hábitos que descubran en su workflow y arreglen uno por uno. No traten de hacer su flujo de trabajo ideal en una sola sentada. No les va a funcionar nunca. Y eso les va a permitir tener cambios incrementales para llegar al estado ideal. Entonces vamos a hablar de Git. Git es muy importante. Una de las cosas que deben saber es que existe Git, que hay versión de control. Creo que eso lo hemos escuchado durante todo el camp con todo el mundo. Pero es mucho más que eso. Git me permite tener, un cliente mío lo llama universos alternos de mi código. Sitios donde es casi lo mismo, pero hay una diferencia. Esas son las ramas en Git. Me pareció una analogía muy interesante porque es cierto, son universos alternos. Fue la única forma en que él lo pudo entender y así se maneja en el control de versiones. Me permite cambiar de universo alterno si yo necesito. Me permite devolverme a un universo alterno que estaba funcionando mejor si lo necesito. Eso es Git y eso son versión de controles. Pero cuando hablamos de Git también existen los workflows. Existen flujos de manejo de su código en versión de control. Hay varios de ellos. Existen estrategias de manejo de sus ramas. ¿Cómo genero y creo yo ramas para que mi proyecto tenga sentido? Para que cuando yo baje mi repositorio y vea un jurgo o no vea muchas ramas, yo sepa qué significa cada una de ellas. La más recomendada es Branch per Feature. En workflows para mí es muy importante que un equipo entienda cómo funciona Drupal. Porque cuando ustedes empiecen a trabajar y Dios quiera ayuden a descubrir bugs, ayuden a descubrir posibles mejoras, puedan entender cómo aplicar para encontrar, o cómo encontrar las soluciones, o cómo ayudar a encontrar las soluciones. Entonces, y vamos a hablar de propiedad del código. ¿Alguno ha oído hablar de propiedad del código? Es un concepto muy interesante. Alguien tiene que ser el dueño del código. No es el desarrollador, es aquella persona que está en capacidad de decir, why the fuck? ¿Qué carajos está haciendo usted aquí? Esto está hecho en 50 líneas de código, usted podría hacerlo en 10. Vaya, arréglelo. ¿Por qué me está instalando este otro módulo? Yo dije que no usen sliders en la presentación de Ana Laura, no los usen, pero es un excelente ejemplo porque tenemos 4 o 5 módulos que hacen lo mismo. Son totalmente diferentes. De pronto alguien viene, no, es que a mí me encanta Nivo. Sorry, yo estoy usando Flex Slider. Esa es la decisión del código. Esa es la decisión, estandarización, y el propietario del código es el que se encarga de controlar eso si es el caso. Bueno, ¿cómo funciona Drupal?
Drupal funciona con un flujo de desarrollo que se llama no confía en nadie. Es muy fuerte en code ownership porque solamente los committers. Y si alguien está involucrado en la comunidad, estos son Kotzer, Alex Pott, Jess, Lori. Y hay otros que en este momento no recuerdo. Pero ellos son los únicos que al repositorio de Drupal realmente pueden meter código. Son los únicos, nadie más. ¿Cómo funciona? ¿Cómo colaboro yo? Lo mismo pasa con módulos. Solo el mantenedor o mantenedores del módulo pueden meter código definitivo que se libere en Drupal.org y que ustedes puedan usar, o otras personas puedan usar. ¿Cómo funciona? Si ustedes tienen un problema, los usuarios abren un tiquete en el issue queue, en la cola de problemas de Drupal.org, donde reportan. Si ustedes quieren o tienen la capacidad, de pronto también plantean una solución. ¿Y cómo se plantea esa solución? Se plantea en la forma de un parche. Un parche en Git es, ¿te acuerdan los universos alternativos? Es yo arranco del universo original, que es Drupal. Es el repositorio principal de Drupal que está, a ver si puedo llegar aquí. Ábrame, no, esto no es lo que quiero, mi pointer. Es es el repositorio principal de Drupal. Ese es mi universo original, ¿cierto? Encontré un problema, quiero trabajar en él. Copio ese universo localmente y empiezo a trabajar. Hago checkout de un branch o de lo que yo como lo quiera trabajar. No hay ninguna estrategia exigida. Hago commits, trabajo, hago commits, trabajo, hago commits. Finalmente arreglé el problema. Luego saco una foto, Git les permite hacer eso y en internet encuentran documentación completa de cómo se hace. Y es una foto, es un archivo de texto que se llama un archivo de diferencia. Que dice, en el archivo A usted cambió la línea 2 por esto. En el archivo B usted cambió la línea 4 por esto. Y lo pone en un formato que Git entiende. Eso se llama un parche. Que si yo lo aplico, es la diferencia entre mi universo y el universo original, que si yo voy y lo corro en el universo original, simplemente lo vuelvo igualito al mío. Ese parche se pone en la cola, en su issue. Una vez ustedes lo ponen, se puede pasar el problema a un estado que se llama Needs Review. Quiere decir, hay una solución, pero necesito que alguien lo arregle. Muy importante, porque esto sucedió y hubo revuelo por eso dentro de Acquia. Tuvimos un compañero que detectó un problema, solucionó el problema, puso el parche, dijo que revisó el parche y lo aprobó él. Y WebCheck tuvo que entrarle, no, usted no se hace eso, daña el proceso. ¿Cuál es la idea? Yo entré a mi parche, digo, este parche creo que funciona, yo lo probé, me arregló el problema, necesito que lo revisen. Otros usuarios que tengan el mismo problema o que estén colaborando, que sean colaboradores, de pronto el mantenedor del módulo, alguno de los core committers, porque un issue muy importante, va a ir, revisa su parche y dice, hey, sí, arregla el problema. O dice, nada, hay que cambiar esto. Vuelve y genera un parche con los cambios que hay que hacer y lo pone. Y vuelve y queda en Needs Review. Y así hasta que al fin, uno o dos personas dicen, funciona para mí, arregla el problema y se mueve a un estado que se llama RTBC, Ready to be Committed. Ahí es cuando en los que sí confiamos, entran a actuar. Entonces uno de ellos detecta que hay un issue, ellos hacen sus rondas, digamos. Esto está en RTBC, es en cualquier área que sea de su expertise. Van, lo miran, revisan el parche, lo ponen localmente, prueban que todo está bien, corren las pruebas que hayan que correr, bla, bla, bla. Están contentos, boom, lo mandan aquí a Drupal y ya es parte del próximo release de Drupal. ¿Queda claro cómo funciona? No confíen en nadie. Ahora, ¿puedo usar yo esto en mi grupo, en mi flujo de trabajo? Sí, pero es engorroso. Entonces, hay otros tipos. Está el confíe en el proceso. Confío en el proceso es, todo el mundo puede hacer todo en el repositorio, de todo. Subir cambios, quitar, cambiar, pero confiamos en un proceso escrito que dice quiénes sí pueden hacerlo, en qué rama lo hago o cómo lo hago. Básicamente hay un repositorio principal y todo el mundo puede hacer master, hacer pulls, hacer push y todo el mundo cambia.
y solo confiamos en el proceso. Es el proceso el que determina la integridad del código. Es muy difícil para tener propiedad del código, pero es muy fácil para un equipo pequeño. Es muy práctico para un equipo pequeño o un equipo de uno. El otro es Protect the Code. Queremos proteger el código. Es el típico de muchos procesos open source y es el típico desarrollo de la mayoría de las compañías drupaleras. Es ideal, por ejemplo, cuando son terceros los que hacen el desarrollo. ¿Cómo funciona? Es importante porque fuerza la propiedad del código. Alguien tiene que aprobar. Alguien revisa que lo que esté llegando al código sea bueno. Y fuerza, por ende, la revisión del código. Básicamente usa lo que se llaman pull requests. Es el peor nombre que ha existido. Merge request es un mejor nombre. Pero es lo que usan. Un dato interesante que escuché, y no sé cómo va a ver para los que ya han manejado esto, el sitio donde más se usan los repositorios es GitHub. Entiendo que GitHub está cambiando y ahora se van a poder hacer pull requests de branch a branch. O sea, no se van a necesitar forks. Él funciona con lo que se llama un fork, una copia completa totalmente independiente del proyecto. ¿Cómo funciona? Está el proyecto, este es el proyecto como tal. Yo quiero trabajar en él, yo creo un fork también en un servidor. Y a ese fork yo tengo todo el poder y puedo hacer lo que se me dé la gana. Con ese yo lo instalo localmente, lo clono, saco mi código, hago cambios, envío los cambios localmente. Cuando estoy contento los subo a mi copia del proyecto. Y ya cuando he solucionado algo, hago lo que se llama un pull request o merge request. Pull request no significa que yo estoy pidiendo que me dejen hacer pull, estoy pidiéndole al proyecto principal que haga un pull de mi proyecto. Por eso se llaman así, totalmente mal nombrado. Ese pull request aparece, no entra al código, sino aparece y le avisa a los propietarios del código, hey, X o Y acaba de enviar un pull request. Ellos pueden ir, hacer comentarios, pedirle cambio, decirle que no está bonito, que por qué carajos está haciendo esto, o lo que ellos vean, o bien, boom, lo aceptamos y entró al código. Ese es protejan el código. Ese es su primer paso en un workflow, identificar cómo quieren trabajar y documentarlo. ¿Tiene que ser exactamente como esto? No. Recuerden, tiene que ser lo que ustedes, lo que esté más acorde a sus habilidades en ese momento. Bueno, lo otro que hay son estrategias de ramas, branching strategies. No es simplemente crear ramas. ¿Sabes que voy a trabajar en algo? Entonces estoy creando la rama Camoa. ¿Qué hace esa rama? ¿Qué estoy desarrollando en esa rama? El nombre no dice nada. No hay forma de saber qué está pasando. ¿Cómo la devuelvo a master? ¿Cuál va a ser el proceso? Branch per feature es... No me gusta la palabra feature porque se confunde con el modo features. Es como branch por funcionalidad, branch per functionality. Es lo más recomendado. Dice que hay una rama por historia, tiquete, en su Jira o en su sistema de manejo de proyectos. Usa una rama que se llama de QA, de revisión de calidad, que es temporal. Solo existe por esa revisión temporal. Solo la rama de QA se manda a master, a la principal, a producción, al código que voy a mostrarle al público, si todo pasó. Y es interesante porque puedo hacer release parciales, es decir, si yo planeo mi proyecto y estamos trabajando, él trabaja en un issue, ella trabaja en un issue, él trabaja en otro issue, yo trabajo en otro issue, y queremos liberarlos a todos al tiempo, pero lo que yo hice es basura, yo puedo todavía liberar el trabajo de ustedes si funcionó. Eso es interesante. ¿Cómo funciona? Yo arranco de master y empezamos a trabajar, y ¡pum! Creo mi propia rama, en local, puedo subirla al repositorio principal, como sea que lo esté trabajando. El otro desarrollador crea otra rama y ambos trabajamos. Ya terminamos, se acabó el sprint o ambos dijimos, done. El Asper se genera desde el mismo punto de partida, desde el mismo universo inicial, una rama nueva. Y mezclo estas ramas. Pruebo, miro que todo funcione, pongo los datos de producción, estoy contento, libero ese código y tengo una nueva versión de mi código. Esa es la teoría de branch per feature, muy por encima. De nuevo, pueden encontrar mucho en internet, ahí hay un link, es el único link que estoy proveyendo porque me pareció muy interesante
Señor. No, es un link que estaba jugando con esto. A ver, alguien me hace una pregunta, Edric, que si puedo compartirla. Es algo que tiene Google Slides que me pareció muy interesante. Veo las preguntas acá. Sí. Bueno, sigamos para no quedarnos atrás porque toca, aquí empiezo a correr yo. Conceptos básicos de desarrollo Drupal. 1. Usen CLI. Usen clientes como Drupal Console y como Drush. ¿Por qué? Porque su vida es más fácil. Si todos los módulos ustedes los descargan yendo a la página de Drupal.org y los habilitan yendo a la sección de Extend de Drupal, su vida va a ser una miseria. Todo tiempo que eso toma, Drush lo va a hacer inmediatamente. Muy interesante. Si estoy automatizando deployment, Drush y Drupal Console ahora creo que ya lo hace también, permiten ejecutar remotamente comandos. Deshabilita el módulo devel en producción. Podría hacerlo con un comando de Drush que yo pongo en algún archivo que se ejecuta después de que hago un push al sitio principal. Permiten hacer eso. Empiecen a pensar en Drupal 8, estamos pensando en Drupal 8, en tener una estrategia de datos y de configuración. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Una de las cosas principales es quién es su fuente canónica de configuraciones. ¿Dónde está la última configuración? Si voy a empezar a trabajar en algo nuevo, ¿en qué ambiente? En un ambiente que no lo tengo acá, usualmente se han visto, sea Pantheon, sea IO, sea Platform, sea Acquia, van a tener Dev Stage y producción, ¿cierto? Usualmente producción es la fuente de los últimos datos y la última configuración. Pero hay gente loca y hay clientes locos que quieren tener un segundo ambiente donde hacen todo para probar el nuevo contenido. Y luego así mueven a producción desde ahí. Entonces, ¿quién es su fuente de configuraciones? Drupal 8 tiene lo que se llama el Configuration Management. Existe el módulo Features que se está dejando de usar un poco porque es solo una interfase gráfica básicamente para el manejo de configuraciones. Pero no lo necesito. Es más fácil utilizar config export, config import. Es decir, esto me permite decir exporte configuración de mi desarrollo. Lo pone en texto, así que puedo tener versión y control de versiones de esto. Puedo tener universos paralelos de mi configuración a los que me puedo devolver y simplemente la importo en el sitio para donde voy. Eso es para tener en cuenta. Piensen en cómo van a hacer debugging del código que están desarrollando. Es decir, IDEs, ya se me olvidó qué significa IDEs, interfaces de desarrollo, no sé, programas que les permiten hacer desarrollo. PHP Storm es mi favorito, cuesta dinero, pero cada centavo que uno paga por PHP Storm es valioso y vale. Usa los estándares de Drupal, les autocompleta. Si están pensando en una función, yo sabía que había una función que hacía esto y ustedes empiezan a escribir y él les autocompleta si la encuentran, entonces es fácil encontrarlo. Se integra muy bien con Xdebug de PHP, así que puedo hacer debug, parar mi ejecución en cualquier momento en web, verlo paso a paso en mi IDE y ver los valores de todas las variables, todos los valores que están en ese momento, y me permite hacer mejor debugging. Y asegúrense que su equipo al menos conozca conceptos básicos de PHP. Conceptos básicos, las mejores prácticas. Por backend, cada uno tiene mejores prácticas. Acá ven más de frontend porque soy yo. Me gusta el frontend. De hecho, yo debería estar en esa foto, no me acuerdo dónde andaba. En backend hay estándares como hay estándares de código. 2 espacios en vez de un tab para hacer indentación. No más de 80 caracteres en una línea, pártala si es 80, hay una cantidad. De nuevo, un IDE tiene eso preconfigurado y solito les arregla todo. Documenten el código con unas condiciones específicas, hay estándares específicos de documentación de código, están todos en Drupal.org. Para Drupal 8 es muy importante que sepan la diferencia entre plugins y servicios. Mucha gente los confunde y cree que son intercambiables, tienen 2 metas totalmente diferentes. Tengan eso en cuenta que existen, porque son 2 conceptos que no existían en Drupal 7. En frontend, vamos a hablar de Smax. ¿Alguien ha oído hablar de Smax?
Es solo una estrategia de organización de sus archivos de CSS de SAS, perdón, que es el siguiente, que es un preprocesador de CSS. Es como un lenguaje de programación muy sencillo para generar el CSS. Todo mi archivo de CSS, pero me permite partirlo en diferentes archivos. Entonces, en un lado tengo todo lo que es lo básico. El H1, el H2, el A, la presentación básica de esos. En otros tengo lo que es layout. El tamaño de ciertas divs o de mis clases, etc. En otro tengo lo que es componentes, entonces el pager, como son los números, no sé qué. De pronto puedo tener otro archivo que es estado de ese pager, donde voy a decir, si el pager está en cierta página que el fondo es negro, pues ya no quiero que sea negro. Voy a necesitar lo que sea blanco, ahí pongo ese código. Permite Smax, es una estrategia de organización de archivos. Está en Drupal.org la que Drupal usa. De nuevo, pueden acomodarla a su gusto, pero es bueno utilizar una buena organización para que si yo hago algo en CSS, todos ustedes puedan encontrarlo si necesitan cambiarlo. SAS, again, es un preprocesador. Tengan una estrategia de nombrar sus clases en CSS. Usen un nombramiento semántico. ¿Quién conoce? No lo tengo ahí. ¿Quién conoce Foundation y Bootstrap? ¿Quién ha usado para Bootstrap el col raya md raya 12? ¿Eso les dice algo de qué hace esa clase? ¿Qué tipo de contenido va ahí? Col raya md raya 12. Claro, pero la clase no me dice nada. Lo ideal es que su código diga algo. Hay estrategias como BM que inicialmente quisimos usar en Drupal 8, sé que no la aplicamos completamente, no me acuerdo cómo se llama la que al fin decidimos, que era básicamente el componente, los modificadores y el estado. Un botón, el botón de alerta, un modificador, el estado está clicked o no clicked. Y pongo las clases que me dejen saber eso. Entonces no tengo la clase vete en el root. Tengo la clase que dice button, __, alert. De pronto tengo la clase button, __, alert, __, pressed. Y esas clases me dicen qué hacer. Usando Sax existen una cosa que se llaman mixins, que son como funciones que puedo aplicar. En vez de tener que cambiar mi template o mi configuración y poner un col raya md 12 para ponerle 12 columnas en el grid medium, le aplico el mixin de columnas. La clase me dice qué es. Si quiero cambiar el tamaño, lo cambio en SAS y el deployment es mucho más sencillo. Siempre pongan la lógica de presentación en el lugar adecuado. En el pasado existían, Drupal usa lo que se conocen como render arrays. Y de nuevo, recuerden, caja negra. Muchos de estos conceptos simplemente existen y funcionan. Y esos render arrays había un tipo que se llamaba markup, donde la gente ponía HTML en un módulo. Y llenaban un HTML. Imagínense si tenían que cambiar el HTML. Hay que cambiar el módulo. Ahora nosotros no hackeamos módulos, ni hackeamos core. ¿Cómo lo arreglo? Tengo que crear un issue, crear un parche. No tiene sentido. Pongan la lógica donde debe ir, la lógica de presentación. En los templates. Y en el peor de los casos, en una función de preprocesamiento. No pongan lógica de negocio en un template. ¿Sí entienden la diferencia entre lógica de presentación y lógica de negocio para estar seguros? Ok. Usen Twig, aprendan Twig. Necesitan saber Twig. Porque eso es en Drupal 8, además es fantástico, es hermoso, es de lo mejor que le ha pasado a Drupal. Y siempre recuerden el consenso de la banana. Entonces es una historia. DrupalCon Austin 2014, estamos terminando unos meses antes Morten. No sé si ustedes han oído hablar de Morten, aquí este famoso danés. Él a grito entero, literalmente, jaló todos los nuevos cambios que hay, no todos, él no los hizo, pero a grito entero guió en mucha parte los cambios del nuevo frontend en Drupal 8. Él hizo una encuesta en el 2014 y estábamos tratando de limpiar el markup. Drupal 7 tiene un markup muy sucio. Es un div dentro de un div, 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 que va dentro de otro div. Y ahí pongo Hello World. Entonces, eso en algún momento se llamó Kill the Divities, hubo de todo.
Finalmente, cuando estuvimos mirando en casos como, en ese tuve la suerte de ayudar a hacer un poco las definiciones, ¿cómo creamos el markup de un campo? Hay campos de múltiples valores en Drupal, campos de un solo valor, campos de X o Y. Si alguien puede prender la luz, sería ideal. Nos dormimos. Eso. Él hizo esa encuesta. ¿Qué prefieren los frontenders? ¿Que Drupal les entregue un markup completo con clases semánticas y arrancar de ahí y agregar lo que necesiten arreglar? ¿O que Drupal entregue lo mínimo en markup que sea necesario para administración y usted haga su propio markup, sus propios templates, etcétera? El resultado fue que 2/3 partes quieren clases y markup, 1/3 parte quieren hacer todo ellos mismos. Entonces hubo una gran discusión sobre cómo íbamos a hacer esto. Y Morten ese día, me acuerdo mucho, estaba por todo lado, había cogido una banana de las frutas que dejan para que uno coma, y él iba por todo lado, pero es que a grito entero, gritando groserías como es Morten. Finalmente todos los frontenders salieron al corredor y empezaron a hablar de eso y se llegó a un consenso final que es muy importante para Drupal 8. Hay 2 temas base en core. Classy, y era Stark, se renombró Stable, estable. Classy me provee markup y clases. Estable me provee solo el markup y solo las clases que necesito para que la administración funcione. El quick edit, la interfase de administración, etc. Entonces, cuando yo hago un tema base, puedo siempre, todo tema debe escoger eso. Ahora hay en teoría uno que no provee nada, pero solo Dios sabe quién lo quiere usar y para qué, porque va a ser un problema. Todo tema depende al final de classy o de estable. Y eso se llamó el consenso de la banana. Bueno, mucho tiempo ahí. Sysadmin, servers, también necesitan saber qué pasa. Drupal no va en GoDaddy. Drupal no se instala al lado de Wix. Es muy bueno, pero ese no es lo que ustedes tienen que buscar. Drupal necesita que ustedes tengan algo como Varnish, un proxy reverso, que básicamente se encarga de ir a decirle a Drupal, viejo, necesito el front page. Drupal hace su cuento, genera, presenta, genera el HTML y dice, mírelo acá, con todas las imágenes y con todo. Y Varnish dice, chévere, toma una foto y la guarda. Cuando la segunda persona viene y le dice, yo quiero el front page, él ya no va donde Drupal a pedir que Drupal haga otra vez todo el procesamiento para hacer la front page. Él dice, no ha cambiado, hay diferentes condiciones que, de nuevo, cuando abran la caja negra y profundicen, determinan cuándo se invalida esta foto. No tengo que pedirlo otra vez, aquí está la foto. Eso hace que sea muchísimo más rápido y muchísimo más efectivo en performance. Siempre debe haber, o idealmente, perdón, debe tenerse en cuenta servidores que se llaman Memcache. Siempre se me olvida si lleva la D al final. El servidor o el módulo es un lío. O Redis, que son básicamente herramientas de cacheo de base de datos. Ustedes saben que Drupal usa la base de datos para todo, ¿cierto? Hablar con un servidor de base de datos es lento. Punto. Hay intercambio en disco duro y solo por eso es más lento que cualquier cosa. Esto lo que hacen es crear como una imagen de las tablas de cacheo. La tabla que genera Drupal para guardar el render de lo que acaba de generar para el front page. Los valores de una forma. Y muchas otras cosas valores que ha calculado para poder entregar el resultado y los pone en memoria, que es muchísimo más rápido. Eso les ayuda mucho en performance. Ténganlo en cuenta, ténganlo en su mente. Idealmente debería ser una estructura de múltiples niveles. No es un servidor que tenga todos estos servidores, idealmente tener unos servidores al frente que se encarguen de hacer del balanceo, es decir, alta disponibilidad, es el ideal, es el caso, es una foto de cómo está en Akia, en términos generales, la nube. Detrás los servidores web, idealmente de pronto tener servidores de base de datos separados. Idealmente, si ustedes usan Memcache o caching de base de datos muy fuerte, tener unos servidores de esos de datos separados. Esa es más o menos una estructura ideal de empresas como NBC, Pfizer, Nasdaq, donde realmente tienen que ir al detalle con el performance.
Pero lo ideal es, no crean que tener todo en un simple servidor, cojo un VPS, pongo todas estas cosas y estoy bien para Drupal y puedo sostener un sitio grande o decente o serio o realmente productivo. Cuando hagan su workflow, piensen en herramientas de monitoreo. ¿Cómo voy a mirar el performance? Existen herramientas, nosotros en Acquia utilizamos New Relic, Sumo Logic, SignalFX. Hay muchas otras. ¿Qué es lo que buscan con esto? Les permiten tener un ojo en el performance. Todos saben que Drupal usa Apache, ¿cierto? Cada vez que alguien va a Apache y le dice, presénteme una página, Apache coge un proceso del servidor y lo agarra. Y llega otra persona y coge un proceso y lo agarra. Cuando este termina, suelta ese. Pero él solo tiene un número máximo. 15, 20, 30, depende del servidor o del número de web servers que tenga. ¿Qué pasa si se me están llenando? ¿Cómo puedo saber eso? Estas herramientas me dejarían ver eso. Ups, en hora pico, los servidores se están llenando, lógicamente mis tiempos de respuesta pasaron de 2 segundos a 30 segundos. O la gente está recibiendo errores 500, que es el famoso white page of death en web. Les ayuda a obtener un ojo en performance, les ayuda a hacer debugging de problemas. Es un problema de hardware. No tengo hardware suficiente. Es un problema de software. Hice un módulo que está haciendo algo de una manera tan costosa que coge el proceso y se queda con él por horas. ¿Qué está pasando? Me ayuda a eso. Y también para identificar posibles mejoras a su sitio. New Relic, por ejemplo, tiene un producto que es para Drupal, donde les deja ver cuáles son las vistas que ustedes han creado que más tiempo consumen. Entonces les puede decir, oiga, la vista de productos, como que mejor la regla, porque cada vez que la miran dura 30 segundos. Y empiecen a poner en su mente containers. Es el futuro presente, quién sabe qué va a pasar. Cosas como Docker, que permiten crear todos estos servidores de una manera más rápida y escalar. Tengo 2 web servers más rápido que uno, pero si necesito puedo poner un tercero, o poner un cuarto, un quinto, y hago escalamiento de esa manera. Containers es el futuro para eso. En la parte de DevOps, muy interesante, piensen en test automáticos. Y ya me va a tocar pararme porque me cansé. Existen 2 tipos de test. Las herramientas se llaman Behat y PHP Unit, las que Drupal usa por defecto. Behat es un test de comportamiento. PHP Unit es un test funcional. ¿Cuál es la diferencia? Creé un código que dice A más B igual C. Quiero probarlo funcionalmente. Le asigno A2, le asigno a B2, C me debería dar 4. Si no me da, fallamos el test, hay que ir a revisar qué pasó con el código. Eso es un test funcional. Test de comportamiento. Tengo mi login page, tengo mi login box y pongo un password incorrecto, debería recibir un mensaje que me diga no funcionó. ¿Cierto? Estas herramientas permiten generar esos test automáticos que se ejecutan automáticamente si yo lo quiero. Cuando hago un pull se pueden ejecutar automáticamente y decirme no pasé los tests. Entonces, revise a ver qué cambiaron ustedes. Son muy importantes porque no es para lo nuevo, es para lo viejo también. Código que yo hice hace 5 años, que ya está aprobado, que estoy feliz, que nunca ha molestado, pero acabo de subir un módulo y por alguna razón hice un daño. Los tests, especialmente Behat, es muy útil para eso. Me pueden decir, hey, el login ahora no funciona. Yo no cambié nada en el login. Seguramente algo que usted hizo está generando un caso de excepción. Piensen que existen lo que se llaman test de regresión gráfica. ¿Alguno ha oído de esos? Casper.js. Yo siempre se me olvida el que empieza por ese. Hay otro, Selenial, creo que se llama, no estoy seguro. Test de regresión gráfica. Hice un cambio en el CSS, porque en la página el título estaba muy chiquitico. Entonces el director de marketing vino y dijo, si no me leen el título no me compran. Voy a agrandar el título, voy y cambio el CSS, miro la página principal. Divina. De repente me llama el de recursos humanos y me dice, what the fuck? ¿Qué pasó? Mi página se dañó. ¿Por qué? Voy y miro, todos los subtítulos allá se volvieron el triple y ya la página no se ve bien.
Entonces, los test de regresión gráfica lo que hacen es, toman una foto, lo que se llama un baseline de su página, van y navegan, yo le digo, estos son los links más delicados, los links que más me interesan, los URLs de mi página que yo más quiero revisar, él toma una foto, un JPG, lo pone en un baseline. Usted hace un cambio de CSS, ejecuta el test, él vuelve y toma la foto, lo sobreimpone y en rojo les muestra los cambios. Y les hace una presentación, le muestra, usted puede ver los JPGs. Entonces yo voy por los JPGs, si esa vaina está roja, el cambio que hice dañó algo. Solo debería haber en rojo el título del front page. Todo lo demás debería verse perfecto, nada debía haber cambiado. Piensen en integración continua, todos estos, test, compilar el SAS para que se vuelva CSS, crear la interfaz, el que estuvo en The Composer, no sé si alguien estuvo, correr el Composer para que baje Drupal y que todo se pueda automatizar. Estos servidores como Travis, como Jenkins, Acquia Pipelines, se encargan de eso. Terminé el código, hago un pull request, el pull request es aceptado y ellos cogen y dicen, ok, hagamos el deploy. Corre este comando, suba esto, baje esto, haga config import, haga config export, compile el SAS, ponga el CSS donde es, minimícelo, pásele el JSLin a sus JavaScript, asegúrese que esté bueno, bla, bla, bla. Ellos se encargan de eso. Todo lo que yo haría manualmente. Entonces, bien, idealmente en algún momento quiero tener eso. Y está muy amarrado a los tests automáticos porque corren los tests automáticos. Y luego le dicen, hey, hubo un test que no pasó. Vaya, mire qué test no pasó y qué es lo que está causando ese problema. Utilicen un desarrollo local, siempre desarrollen localmente, nunca desarrollen en los servidores. Existe Drupal VM, que la tiene y la hizo. Él es Jeff Girling, Girling Guy, si lo han conocido. Puse la foto porque Drupal VM es la más conocida y porque siempre lo he molestado a él, que es la persona que más mal hace sentir a todos en Acquia. Jeff Girling tiene 30 años, tiene 2 hijos, una casa de varios acres que mantiene un clúster de Arduinos con Drupal 8, escribe un blog casi cada semana, es un technical architect en Acquia y encima cada vez que uno le pregunta tiene tiempo para ayudarle. Entonces yo le digo, me da mucha rabia porque yo termino mi trabajo y lo único que quiero jugar es FIFA. Me hace sentir mal. Anyway, él creó la Drupal VM, una gran VM para hacer su desarrollo local. También pueden utilizar algo como Acquia BLT, que es una herramienta, está un poco muy orientada a Acquia, pero tiene todos estos conceptos involucrados, todos estos conceptos de un workflow ideal. Tiene comandos directos, BLT deploy, para generar lo que se llama un artefacto de deployment, que es el código Drupal con sus módulos, con su tema, con el CSS corrido, con el SAS con el CSS minimizado, JSLin, el style guide, todo lo que usted decidió que tener el deployment, tiene comandos que eso ya está involucrado en la forma como lo manejan y lo han automatizado. Es una muy buena herramienta para aprender a manejar proyectos a alto nivel. Pueden usar something como Acquia Dev Desktop. Soy de Acquia, soy muy Acquia aquí. Pero MAMP, ¿cuáles son los otros? SAM, cualquiera de esos, desarrollen localmente. Luego sí manden a producción. Principios, estos principios son conceptos para tener en mente cuando estoy desarrollando mi aplicación. Porque si no van a tener problemas, he encontrado muchos clientes con problemas por no tener en cuenta cosas como estas. Móvil primero. ¿Qué significa? Que si yo estoy desarrollando CSS, móvil primero, y digo, P tiene la letra de 16, es lo que normalmente hago, ¿cierto? 14, 16 píxeles para la letra de los textos. Y luego digo, pero si la pantalla es chiquitica, quiero la letra de 12. ¿Está eso bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Es eso móvil primero? No, está al revés. Usen una guía de estilos, usen un grid CSS, ese debería ser el segundo para hacer la conexión. Los grid, Foundation, Bootstrap, Modernize, había otro que estaba volviéndose famoso pero lo descontinuaron, son mobile first. La letra por defecto, el diseño por defecto, el diseño primero que yo hago es móvil, no es para el desktop. Luego, expando mi CSS, expando mi diseño en una tablet.
Ya tengo más real estate, ya tengo más espacio. ¿Crezco las cosas o puedo adicionar otra cosita? ¿Qué es? Luego tengo el desktop. Después de que ya eso está diseñado, se ve bonito, cumple todas las características de diseño, etcétera, ella está contenta, pues ya digo, desktop, ¿qué más le puedo poner? Ahora tengo más real estate. ¿Qué puedo adicionar en la página? ¿Qué más muestro? Ese es el orden. Que sea responsive para que cambien. Siempre tengan una guía de estilos. Hay módulos, hay aplicaciones, de hecho hay módulos NPM que pueden ser generados cuando compilan su CSS que generan la guía de estilos. Es KBS, KPS, KLS. Uno así, genera una guía de estilos, entonces una guía de estilos es H1 se ven así, H2 se ven así, párrafos se ven así, links se ven así. Y eso permite que cualquiera que desarrolle su sitio mantenga una identidad gráfica. Usen extends, tanto SAS, y eso es algo que pueden investigar después, no se preocupen mucho, pero es muy interesante, tanto SAS como Twix tienen un estilo de extender. Lo que hace eso es básicamente, en CSS, que es el más fácil de entender, es muy simple. Yo tengo la clase botón, a la clase botón le pongo un fondo gris y le pongo un borde negro. Vamos a dejarlo ahí. Tengo el botón alerta. ¿Qué quiero que tenga? Color rojo, el borde negro, pongamos que también la letra, y una letra Comic Sans, tenía el botón, ¿cierto? Yo para botón alerta no tengo que volver a escribir ni el borde, ni el tipo de letra, ni el tamaño de letra, porque eso la tengo en botón. Yo le puedo decir al SAS que botón, _ alert, extiende, botón. Y pongo el resto que es particular para él. Cuando el CSS se genera, queda punto botón, coma, punto botón alerta, tiene gris, borde, letra. Y botón alerta tiene background rojo. Y lo cambia y toma precedencia. Entonces son muy buenos porque simplifican cómo generan ustedes el código. En el caso de Twig, les permite... ¿Quién ha trabajado ya con Drupal 7 y cambiado templates? ¿Alguna vez lo han hecho? En teoría, si yo tengo un tema base y por alguna razón quiero cambiar el berraco template de la página, el más grande de todos y el principal, tengo que copiar todo el template, ponerlo en mi propio tema y hacer los cambios que quiero. ¿Qué pasa si el tema base hace un revamping del page, template de page? Ahora tengo que ir en mi template, que es hijo de ese tema, traer los cambios que ellos hicieron y tratar de acordarme qué carajos hice yo, por qué carajos lo dupliqué. Con Twig yo ya le puedo decir, puedo marcar como bloques en el código, en el original, como de aquí a acá donde imprimo el contenido es un bloque, y luego puedo decirle en mi tema, no es que yo quiero que el contenido esté envuelto en dos divs, puedo decirle extienda de mi tema principal, el page HTML, .twig, y el bloque de contenido también me imprime el contenido, pero antes póngame una raya roja. Y no cambié todo el tema, sino lo extendí un poquito. Funciona de dos maneras, no son combinables. Puedo extender bloques de Twig, no bloques de Drupal, o puedo adicionar clases. Cuando necesito adicionar una clase al template, en el pasado tocaba repetir todo el template para poner mi propia clase. Ahora solo tengo que decir, extiéndame el template original, adicione esta clase a las variables de clases, listo. ¿Cambió el template original? Todo bien. Siempre piensen en experiencia de usuario y DX, Developer Experience. ¿Cuál es la experiencia de su desarrollador? Que sea fácil. Hay un ejemplo aquí a BLT, es un comando donde uno dice BLT VM y ¡boom! Genera la máquina virtual con configuraciones particulares de mi sitio, los servidores que yo quiero que se configuren, la memoria, la distribución de archivos, no sé, todas las particularidades, queda listo, la sube y yo ya empiezo a programar. Developer Experience, fácil para que puedan desarrollar más fácilmente. User Experience es para mis usuarios. Piensen en accesibilidad. Dependiendo de quién trabajen, a veces hay reglas específicas de mínima accesibilidad que ustedes deben tener. Y si tienen un valor, esto es muy puntual, pero pasa mucho, que es un valor específico para una integración, por ejemplo, el endpoint de un service. Estoy tratando de traer un dato de Nasdaq o de alguien que me provee
datos en web service. Ese endpoint, lo he visto muchísimo, lo ponen en el código. ¿Cuándo va a cambiar? Para ese tipo de cosas, de configuraciones, generen una página de configuración y hay que haya posibilidades de cambiarlo. Así nunca cambia. Porque un día, quien quiera que sea su proveedor, pasó de API 1.0 a API 2.0 y cambiaron el link, entonces ahora se le volvió todo un proceso de release. Governance, ¿cómo manejo mi código? ¿Cómo lo gobierno para que todo esté bien? Esa es una idea del governance de Drupal Core. Tengan estrategias de deployment. ¿Qué pasa en el momento en que terminamos el código? ¿Cómo lo subo al servidor de producción? ¿Cuál es la cadena de comandos o el chain of command, no de comandos? ¿Quién puede subir, cuándo y cómo? ¿Cómo? Tengan una cadena, una chain of command en español, como los militares, no sé traducirlo ahorita. ¿Cómo rangos, sí? ¿Cómo carajos el jefe de marketing propone una idea y cuál va a ser el proceso? ¿Quién toma decisiones? Porque no es él nomás, para que eso termine siendo algo que se desarrolló y llegó a producción. Tengan eso en cuenta cuando piensen cómo va a ser su flujo de trabajo, va a ser su vida mucho más fácil. Tengan estrategias de release. Una cosa es hacer deployment, pero ¿cuándo es versión 1? ¿Cuándo es versión 2? ¿Cuándo es versión 1.1? ¿Cuándo es versión 1.1.1? Drupal usa ahora un versionamiento semántico en 8. Drupal en Drupal 7 utilizaba otro tipo, no sé cómo se llama ese versionamiento. Era 7.1.2.3.4.5.50.60.100.200 y simplemente cada vez que hacíamos un release ese era el versionamiento que está ahí. También tengan una estrategia de versiones. Ahora es 8 principal, 8.1 sale cada 6 meses. 8.2, 8.4 sale en octubre 4 o 15. 4. Octubre 4, son cambios mayores. 8.4.1 es, uy, se nos fue un bug, arreglémoslo y esa es la 8.4.1. Tengan estrategias de eso para su proyecto. ¿Cómo se va a liberar? ¿Por qué? Quiero ya mismo que me ponga un bloque que haga X, Y, Z. No, señor, tenemos que pasar por este proceso que va a estar amarrado a su manejo de proyectos y tenemos que desarrollarlo correctamente para que llegue al punto y ahí sí se lo libero. Release Strategies. ¿Qué pasa si es un hotfix? Esta vaina no sirve, encontramos un bug cada vez que el cliente mete una ñ, se rompe el sitio. ¿Cuál es mi proceso para liberar ese hotfix inmediatamente? Y siempre tengan estrategias de quién es el dueño del código y cómo estandarizo el código. Ustedes conocen multisites en Drupal, ¿cierto? No hay nada peor que un multisite que no está bien gobernado. Piensen, tengo 7, normalmente deberían ser 12 sitios. Acquia tiene un producto que se llama Acquia Site Factory. Puede tener hasta... Nasdaq tiene 800, 900 multisites con un mismo código base, utilizando ese producto. Imagínense que un sitio viene y dice, no, yo no voy a usar el mismo módulo que usted utilizó para... Yo no quiero CK Editor, voy a poner TinyMCE. Eso no tiene governance. Un día de estos dice, ¡el sitio se dañó! ¿Qué es? Este tenía cuál procesador, etcétera. Estandaricen, si van a tener multisites. Estos son lo que usamos. Solo usamos módulos que estén en estado mínimo beta. Tipo de estandarizaciones que pueden tener. En Project Management sean ágiles. Existía el Waterfall. Alguno yo del manejo de proyectos Waterfall. Los primeros que dijeron que Waterfall no funciona fueron los que crearon Waterfall. No, hay quotes de ellos y no lo usen. Just kidding. No, fue casi inmediato, pero aún así se convirtió en un estándar. Decidir si quieren ser Scrum o Kanban, básicamente cómo deciden eso. Son estrategias de ágil, si las buscan van a ver de qué se tratan. Dependen del tamaño de su equipo. Un equipo pequeño quiere Kanban, es un modelo un poco más simplificado que Scrum. Scrum es un modelo un poco más complejo, bueno para equipos grandes. Usen user personas. Esto para mí es muy importante, no como project management, sino como seguridad de su sitio. Va muy unido a lo que yo llamo needs versus wants. El jefe, el CEO de la compañía quiere que usted ponga un formulario para preguntarle a todos los usuarios la edad.
¿Ok? ¿Quién es el user persona? ¿Qué es un user persona? Es una caricatura. Es un concepto que representa a su usuario final o usuarios finales. La persona que realmente está viendo el sitio, la persona que va a comprar, llenar un formato, leer su información, aprovecharla, ver sus videos, no sé. Esas son sus personas de usuario. Tener personas de usuario les permite evitar los needs versus wants. ¿Necesita mi sitio eso? ¿Mis usuarios finales van a hacer eso? ¿O es que el CEO quiere esto? Vamos a meter recursos, tiempo, desarrollo, servidores, de todo tipo de recursos para desarrollar algo que nadie va a usar. Para mí las personas de usuario es lo que más protege a un desarrollador para poder decirle a un CEO, muy bien, ¿no? ¡Qué bonita idea! ¿Cuál de nuestros usuarios va a usarlo? ¿Cómo lo van a usar? ¿Qué pruebas tenemos de que lo quieren usar? ¿O en qué nos basamos? Por ende, teniendo user personas, existen lo que son historias de usuarios, que es precisamente, como un usuario, yo quiero que cuando yo entre el usuario y el password me haga login. Esa es una historia de usuario. Tengan estrategias de sprint en su Project Manager Ágil. Sprint es los ciclos cortos de desarrollo de Ágil. ¿Cuál es su estrategia? ¿Es cada mes? ¿Es cada 2 meses? ¿Es cada semana? Cuando termino en sprint, ¿cómo libero el código que sucedió en ese sprint? ¿Cómo paso cosas que quedaron incompletas al siguiente? ¿O cómo cancelo a mitad del sprint algo que estábamos desarrollando pero ya perdió prioridad porque encontramos un bug? Y yo solo tengo X amount de horas. Si tenemos 2 desarrolladores, básicamente tenemos 6 horas diarias de desarrollador, 5 horas diarias de desarrollador, son 10 horas al día. Tengan estrategias para eso en su proyecto. Composición ideal, mínima, ideal de un equipo de desarrollo que yo recomiendo personalmente y muchos TAMs recomiendan. Un arquitecto técnico es esa persona que no necesariamente desarrolla, sabe desarrollar, pero es el loco que está diciendo si esto lo podemos hacer con tal módulo, esto lo deberíamos hacer de esta manera, eso es una vista que hace esto. Además es el encargado de ser el dueño del código normalmente, porque tiene el conocimiento técnico de decir, como les decía, what the fuck, ¿qué está haciendo usted ahí en el código? Eso no está bien, está dejando una variable, no sé. Tener un project manager es muy importante, alguien que sepa, que sepa administrar el proyecto, que sepa administrar las personas, que sepa administrar los sprints, que sepa junto al technical architect decir, hey, qué pena, yo sé que a usted le encanta esa historia de usuario que está trabajando, pero tenemos que solucionar esta primero. Así que se cambian las prioridades. Necesitan un front-end de verdad, idealmente. Estamos hablando, mi proyecto ya está creciendo. Front-end no es alguien que hace desarrollo y sabe hacer CSS. Front-end en Drupal es una persona que tiene alguna idea de diseño. A ver, normalmente muchos son diseñadores. Yo no soy diseñador. Pero tiene un concepto claro de que son templates, preprocess, SAS, estrategias de nombrar las clases, dónde pongo la lógica de presentación, qué debo pedirle a un desarrollador backend que me entregue, o qué variables quiero recibir, qué valores quiero recibir para poder hacer la presentación que me están pidiendo, etc. Eso es un verdadero frontend. Tener un backend, no un site builder que instaló 5 sitios y dijo, soy desarrollador Drupal. Pasa mucho. Está bien. Ellos podrán llegar a ser desarrolladores Drupal, pero eso no es un backend developer. Cuando su sitio ya se vuelve tan especializado que tengo que crear módulos que hagan cosas que no están solucionados por la comunidad, la comunidad soluciona el 90% de los casos de uso. Esa es la meta. Drupal 8 soluciona el 90% de los casos de uso. Todas las decisiones se tomaron con eso en mente. N+1, hágalo usted mismo. Tiene todas las herramientas para hacerlo. Necesitan un backend de verdad. Idealmente tengan un product manager, owner, es esa persona que puede identificar nuestras personas de usuario y realmente decir si esto lo están usando nuestros usuarios. Es vital para ellos, para el que está viendo el sitio, para el que me da el dinero. Finalmente, análisis de calidad y testing, tengan estrategias para eso. Y creo que ya acabé porque no me avanza más. Porque quiere que me meta a internet, esperen.
Qué pena con ustedes, pero esta red no es muy práctica. Y finalmente, vincúlense a la comunidad. Estos eventos internacionales, no son un gasto, son una inversión. Es como conocen empleadores, es como conocen clientes, es como conocen al loco que está teniendo el mismo problema que usted tiene ahorita, lo tuvo hace 2 años y ya lo solucionó. La comunidad Drupal adora las buenas prácticas. Es donde aprendo a desarrollar bien, donde aprendo a hacerlo idealmente. Es ideal, es absolutamente importante para el desarrollo profesional de su equipo o del equipo de su cliente. Es donde está el mejor conocimiento. Si ustedes tienen un problema con servicios o paneles, ¿no es mejor acercarse a Tim Plunkett, que básicamente hizo paneles, y preguntarle cómo funciona eso? Eso es estando en la comunidad. Así ellos siempre, todos responden si pueden. Y esto es lo más importante, esto en los pocos años que llevo, y también pasa en todo open source, y en los 20 años que llevo haciendo open source, yo he conocido buenos desarrolladores, con todos mis clientes ha habido buenos desarrolladores Drupales. Gente que sabe PHP, gente que ha aprendido mucho. Nunca he conocido un grandioso desarrollador Drupal que no esté involucrado en la comunidad. Siempre les falta algo, les falta ese conocimiento, ese DNA de Drupal, que solo lo da la comunidad. Entonces, pues eso es todo. No sé si tienen preguntas, comentarios, qué me faltó, qué me sobró, hablé mucho. ¿Todo bien? Muchas gracias, ahí están mis datos. Si me quieren hacer preguntas o si alguno de los que ya tienen más experiencia ven algo que podría ser interesante. Creo que hacer este body of knowledge es interesante, lo tomamos por, we take it for granted, se dice en inglés. Lo damos por hecho. Y realmente no todo el mundo conoce todos los aspectos. Esto lo hice con la ayuda de otros TAMs y tenemos experiencias diferentes. Si yo soy el TAM de una empresa, yo siempre voy a hablar de frontend. El primero que yo voy a hablar, que es lo que me gusta. Hay otros TAMs que van a hablar de caching strategies y perdí eso, no lo puse. Tengan estrategias de cacheo. Tomar la foto y presentarla no es una estrategia de cacheo. Mis imágenes las debo tener por 1 día, por 2 días, por 3 días, por 4 días. Quiero tener por limpieza de caché activa. Eso significa que con unos módulos pueden permitirle a usted que apenas se actualice el nodo, van y le dicen a Varnish, hey, ¿te acuerdas la foto de este URL? Bórrela. Hicimos cambios. ¿Por cuántos días? Usen un CDN. Sí estaba ahí en la presentación y me lo salté. Siempre van a necesitar un CDN si quieren performance. Un CDN es un Content Delivery Network. Akamai, Cloudflare, creo que todos hemos oído de Cloudflare. Son servidores que se ponen en todo el mundo, están localizados geográficamente, toman copias de su sitio y es ahí donde los usuarios lo reciben. Mucho más rápido. Sí, señor. Y para tener un CDN, por ejemplo, si tú tienes infraestructura local o infraestructura local con el sitio, o sea, no tienes el móvil, puedes tener un CDN. Te dan un servicio que pagas. Sí. Básicamente un CDN reemplaza www.misitio.com, lo apunto al CDN y al CDN le digo vaya a la IP de mi servidor. Y el CDN se encarga de eso. Tienen N 1000 posibilidades, por eso tiene que haber una estrategia. No es simplemente dure 5 horas o dure 15 minutos. Hay qué pasa con los JavaScript, qué pasa con los CSS, qué pasa con los 404, qué pasa con los redireccionamientos. Hay una cantidad de cosas que ustedes pueden mejorar. Sí. Entonces sí puede tener un CDN. Y eso es todo. Muchas gracias. Y apenas puedo averiguar cómo se comparten los slides. Fue la única pregunta que me hicieron.